Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar ahora a las 20:01. Hoy, el lunes, en una semana que es muy, pero muy especial. No tengo que explicarlo. Todo el mundo sabemos en qué época estamos. Y esta semana, bueno, no vamos a tener una semana completa porque el miércoles, ¿no? El miércoles es Nochebuena y el jueves es Navidad, como decía aquel célebre, ¿cómo se llamaban los estas canciones pastoriles? Ay, bueno, que se canta mucho en España, ¿no? Villancicos. Villancicos, exactamente, ese género, villancicos. Mañana es Nochebuena, esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, un célebre villancico. La voz es de este hombre llamado Leonardo Rosiero, un escritor uruguayo que vive hace muchos años allá en Suecia, ¿no? En Gotemburgo. ¿Cómo andás, Leonardo? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá contigo y también de alguna manera con los escuchas, a los cuales les mando un saludo navideño, muy entrañable. Así que bien. Un pequeño detalle, viví en Gotemburgo 20 años, hace 15 que vivo en Uppsala. Ah, en Uppsala, estuvimos hablando de que vos estabas en Uppsala, que es la ciudad de Swedenborg, ¿no? Sí, está ahí, no está enterrado en la catedral. Sí, exactamente. Estuvimos hablando de Manuel Swedenborg, ese célebre hombre teólogo y un tipo muy, muy extraño, su forma de escribir, ¿no? Su literatura, ¿no? Sí. Además fue el primero que sistematizó la doctrina de las correspondencias, que incidió primero en los románticos franceses, después incidió en los simbolistas. Los simbolistas, y a través de los simbolistas en el modernismo hispanoamericano. Así que es muy, muy interesante. Tiene una novela que se llama Serafita. Balzac, ¿no es cierto? Sí. Balzac, ahí está. Y ahí lo menciona, sí, ¿no? Mucha gente lo menciona. Es un tipo... Borges dijo en su momento que fue a mí lo que me llamó la atención, yo no conocía todos esos antecedentes. Una vez el Borges más veterano dijo en unas declaraciones, si yo pudiera dedicaría solo toda mi vida, lo que me queda de vida, a un solo tema, a Swedenborg. Y me llamó la atención, ¿no? Claro. Es un exagerado, pero a Borges le encantaba, ¿no? Sí. Ahora, leyéndolo a Swedenborg, después me di cuenta que la versión Borges es Borges, lo que dije, ¿no? Él lo que rescataba de Swedenborg es lo que a él le gustaba, ¿no? Sí. Uno lee Swedenborg y no es tan intenso como decía Borges, ¿no? Sí, es cierto. Sí, el que hizo una traducción al español muy buena es Carlos Liscano. Lo tradujo al español. Hubo un libro de él, Arcana Celeste, una cosa. No, y él también había traducido, porque me regaló el libro, pero desgraciadamente no lo tengo, lo perdí. Lo perdí, no se lo presté a alguien, no lo recuperé. De una biografía de Swedenborg, porque él había escrito varios artículos acá y tradujo de Suecia, ¿no? Del sueco. Habían hecho una especie de biografía partida en dos. Aparte, uno era el rector de la Universidad de Uppsala, que había hecho la biografía de Swedenborg mientras estuvo dentro de la ciencia, y el otro era el pastor de la iglesia swedenborgiana cuando se quedó, cambió, hizo ese giro y quedó iluminado y empezó a escribir como 50 libros hablando con los ángeles, ¿no? Durante no sé cuántos años. Muy loco, ¿no? Muy loco. Sí, una cosa. Y que vos me decías que en Suecia no es tan estimado ni es tan, digamos, destacado como Borges lo estimaba, digamos. Exacto, sí. No, imagínate que muchos, bueno, sí, le suena o... no tienen ni idea directamente, sí, no tienen idea directamente. Sí, fue muy importante, ¿no? Uno en una playa de gente ahí de Uppsala que se destacó, qué sé yo, Celsius, por ejemplo. Claro, ¿no? Es el siglo de las luces, ¿no? De la ciencia y la razón. Exactamente. O de los fantasmas de la razón, o como de los monstruos de la razón, como decía aquel, claro, Goya. Uno se le ocurrió que la Atlántida estaba en Suecia, y escribió muchos volúmenes probando eso, ¿no? Con pruebas entre comillas. ¿Quién? Ulof, a ver cómo se llamaba, ahora no me acuerdo el nombre, pero ya va a venir. De esa época. De esa época, claro. O sea que, bueno,
había ciencia y había protociencia y había paraciencia y había... Sí. Igual estamos hablando de personas súper recontra eruditas, ¿no? O sea, Swedenborg manejaba como 5 idiomas, o sea, había una cuestión esa de los reyes ilustrados, ¿no? O sea, de reunirse con muchos intelectuales, ¿no? Mucha gente. Hay un museo en Uppsala que el Museo Gustaviano, y arriba de todos está el anfiteatro anatómico. Y allí hacían disecciones de cadáveres públicas. Luego todos los sábados, ¿no? Cadáveres de gente ajusticiada y todo. No, fue un siglo bastante interesante. También produjo cantautores muy conocidos. Bellman, por ejemplo, ¿no? Que es muy conocido, en fin, ese sí, realmente. Digamos, es muy conocido. Estamos hablando de Uppsala, que es una ciudad más chica, ¿no? Con una famosísima universidad, ¿no? Una universidad. Es la cuarta ciudad más grande de Suecia, pero tiene 200.000 personas. Bueno, la más grande es más chica que Montevideo, así que nunca tuvo Suecia la política de las megaciudades. De hecho, a la gente no le gusta, prefiere vivir en ciudades más bien pequeñas, ¿no? Lo cual sería muy saludable para nuestro país, ¿no? Repoblar el campo, ¿no? ¿Te parece? Sí, más repoblar, ¿no? Distribuir un poco, no tanto esta macrocefalia. Leonardo Rosiello sería alguien, por decirlo de alguna forma, es un escritor, es poeta. Hemos hablado por teléfono también por el último libro de poesía, Las Tancas, creo que era aquella que había salido en Yagurú. En Yagurú, exactamente, con Maca. Y de alguna forma te invitamos porque no es que la pandilla sueca sea un grupo, digamos, homogéneo o institucionalizado, nada, pero queríamos mencionar de que hay escritores uruguayos que están desde hace muchos años. Vos estás desde el año 78, estoy viendo acá, el mismo año que se fue Sergio Altesor, cuando pasó la semana pasada también, y que vivieron mucho tiempo en Suecia. Estamos hablando que vivieron casi la mitad de la vida, si la tomamos incluso... Un poco más, ¿no? 36 años, bueno, de 61. Y es una producción importante, ¿no? Sí. Una producción importante, digamos, sostenida, y entonces en Uruguay no siempre se tiene conciencia de que hay, digamos, no sé si un grupo, una colonia, algo de escritores que tienen mucha producción. Ustedes con José de la Cruz hicieron una antología en su momento para señalar esto que estamos diciendo, que se llama 8 antologías personales, poesía uruguaya en Suecia. Y entre los nombres que están en este libro está Eber Abimorat, que estuvimos hablando la semana pasada, Sergio Altesor, José de la Cruz. José es un buen amigo de La Máquina de Pensar, pero un hombre que se fue ahora a Brasil, ahí está viviendo en medio de la selva, plantando zapallos y viviendo en plan súper ecológico. Carlos Liscano, director de la Biblioteca Nacional, está pendiente porque ahora Liscano acaba de editar creo que 4 libros en todo el año, ¿no? 2 de historietas y dibujos y uno de novela breve, digamos, y otro más. Y después está Roberto Mascaro, que hablamos, Juan Carlos Piñeiro, que no lo conozco, Leonardo Rosiello y Ana Luisa Valdés, que también estuvo la semana pasada, digamos. Capaz que hay alguno más que no está aquí, digamos, pero sería un grupo... La Loba Rubia, pero creo que llegó un poco después. En el 2001 llegó. Ahí va, ese es un libro anterior. Bueno, ahorita mismo no recuerdo más, pero en principio ese es el grupo más importante, ¿no? Y es, digamos, una producción, igual no tienen ninguna afinidad estética, no sé, no tienen una cosa muy homogénea, digamos, estéticamente, pero de alguna forma quisieron ustedes marcar de alguna forma que existía. Sí. Yo mismo escribí un artículo que se publicó en Revista Iberoamericana, exacto. Se llama La literatura del exilio latinoamericano en Suecia. Y ahí hago un estudio muy sistemático de todo lo que se produce, y realmente Uruguay, con sus 3 millones de habitantes en aquel momento, o por ahí, estaba muy bien representado entre los escritores latinoamericanos en Suecia. Así que es un fenómeno que me alegra que tú lo destaques, porque es raro. Fernando Ainsa también lo destacó en su momento, ¿no? Claro. Es decir, ese hecho tan peculiar de que haya un grupo de gente que produce y que de alguna manera, no por lo que a mí atañe, pero sí por otros colegas, inciden en el canon, ¿no? Finalmente, claro. Porque las historias de la literatura no pueden menos que registrar ese fenómeno y
Y bueno, señalar, no sé, libros premiados, libros que han sido... Pero Leonardo, también un detalle, yo no sabía, pero vos tenés muchos premios muy importantes en Uruguay en concreto, ¿no? Ganaste el concurso Narradores de Banda Oriental en el año 93, veo acá que ganaste el primer premio del MEC en narrativa en los años 96 y 2000, y el de ensayo, el primer premio de ensayo en el del MEC en el año 90. En el 97 obtuviste el premio Casa América Latina dentro del premio de Juan Rulfo de cuentos, ese que organiza Radio France Internacional, sí. O sea que ganaste con un cuento ahí. Con un cuento, sí. Y en el 2003 ganaste un premio, esto lo conocía, ¿no? Allá en Colombia, un concurso de novela breve, Álvaro Cepeda, una novela que ha sido traducida ya, ¿no? Al italiano, sí. Y bueno... No, de alguna forma lo cuento porque a veces se pierde, digamos, también las figuras. Digo, lo que decís, estos escritores que han ganado premios, que están en el canon, es porque también muchas veces están aquí o tienen más presencia. Sí. Ahora yo digo, si uno lo contextualiza en un contexto un poquito más amplio de la literatura latinoamericana, también está el fenómeno que no se puede desdeñar, que muchos de los maestros y maestras hicieron su literatura, no en el exilio, pero sí en el exterior, más concretamente en París, pero también en España, ¿no? Hay montones de ejemplos. Sí, en el caso, digamos, en la literatura latinoamericana, claramente. Importante, ¿verdad? Desde Asturias, bueno, de antes, pero... Y estaba la ilusión de ir a París también, muchas veces, ¿no? También, pero fíjate que el exilio y quizá psicológicamente habría que estudiarlo mejor eso, ¿no? Pero por ejemplo, entre los exiliados argentinos que vinieron al Montevideo de la Defensa, es una cantidad, yo que sé, Mármol escribió Amalia acá, ¿no? Claro. Sarmiento, Bello, que estaba, ¿no es cierto? Venezolano que estaba José en Hernández Chile, estuvo acá también. Ahí va, montones, ¿no? Sí. Y se dice que escribió el Martín Fierro, eso no está totalmente probado, no lo he verificado, pero digo, se dice que lo escribió en Piriápolis. Mirá vos, no sé, y lo acabo de leer, digo, me extrañó de una fuente argentina, ¿no? Que es raro, en Letras Gauchas, un gran ensayo que te lo recomiendo, no sé si te interesa la literatura gauchesca, pero renovó totalmente, es un libro del año pasado, Letras Gauchas, que está... Es sensacional, es muy borgiano, muy novedoso, muy bueno. Y ahí menciona, digamos, este dato que lo tengo fresco, José Hernández viviendo 4 años acá y escribiendo a Martín Fierro. Pero Luciche escribió un poco antes que él, ¿no? Los tres gauchos orientales. Los tres gauchos orientales, sí. Igual sí. Y que aparentemente hubo una influencia de Martín Fierro, ese es este hombre, bueno, la cuestiona un poco, pero lo menciona, digamos, esa teoría la menciona, sí. Leonardo, y en tu caso, cuando vos escribís narrativa o también escribís poesía, te defendés solo en el español, digamos, escribís solo en español o haces también algo creativo en sueco. Hago algo creativo en sueco, pero no me propongo ni me lo he propuesto publicar en sueco, sino a través de traducciones, ¿no? Allí la problemática es múltiple. Por un lado, si uno quiere publicarse en sueco, y tenés que traducirte o hacerte traducir a razón de 1 corona sueca por palabra, estamos hablando de 11.000 euros solamente la traducción. Entonces, por eso hay que escribir tanca, entonces. Ahí va, seguro, bien. O minificción. Exacto. Entonces ninguna editorial se arriesga a pagar esa plata solamente para ver si se vende o no se vende, y mucho menos yo y nosotros, ¿no? Entonces, eso excluye la traducción. Entonces, habrá quienes, por ejemplo, Ana Valdés, ¿no? Sí, como que es el único caso, Ana Valdés, que escribió ella tiene muchos contactos y en sueco, que escribió en sueco. Pero si no, es posible hacerlo, pero realmente cuando uno escribe, ¿qué pasa? Funciona el hemisferio cerebral de las emociones, y el que conecta con la identidad. Entonces escribís en tu lengua materna, que es la patria de todos los escritores, y tenés además, por suerte, un público potencial de muchos millones, ¿no? En circunstancias que en Suecia es muy restringido. Así que es muy natural escribir en español. Lo de Ana Luisa Valdés es raro porque ella lo escribió en sueco, lo tradujo al español, y la novela que escribió es muy, yo le decía, muy diferente a lo que yo le estoy leyendo este tiempo, porque
porque es muy como muy simple, muy intensa y muy simple, muy sencilla, ¿no? Una sencilla. Pero bueno, y ella decía que es por el sueco, porque ella fue creada en el sueco y el sueco es muy conciso como el inglés, ¿no? O sea, Borges decía también del inglés que es un idioma más físico que el castellano, ¿no? Sin duda. Y me acuerdo de haber leído también de que Ítalo Calvino decía de Borges, nada menos, Ítalo Calvino, que había llevado al español la literatura que está programáticamente en el inglés. ¿Me explico? O sea, que se ejerce en inglés, llevarla al español. Sí. Y el propio Italo Calvino decía, todavía falta quien la lleve al italiano, ¿no? Porque como que son tanto el español como el italiano tienden a la ramificación, ¿no? Al matiz. Sí, es otro pensamiento y con una fuerte tradición barroca también, que no se puede desdeñar. Y en ese sentido es cierto, ¿no? El pensamiento sueco es muy muy concreto, hay una palabra que es stringens, muy directo, que prescinde naturalmente, por lo menos más que del adjetivo, el adverbio, y eso no puede menos que influir. No me extraña eso que decís de la novela de Ana, me encantaría leerla, ¿no? Seguramente es muy buena, y yo mismo creo haber recibido algún tipo de influencia, ¿verdad? Aparte de todos los millones de consejos que te da todo el mundo del arte de escribir, todos los recursos, Pero creo que después de 36 años no podés menos que tener una cierta forma de pensar. Claro, forma de pensar, vamos que liando. También se expresa, ¿no? Claro. Cuando lo pones en Claro. En O sea, puedo decir que se filtra a través digamos, del propio castellano tuyo, se va filtrando, digamos, ¿no? Por lo menos esa visión tan más concisa. Sí. Cuando me he comunicado recientemente por correo electrónico, dice, pero esto es un mensaje muy sueco, muy concreto, muy puntual, muy pam. Pero y uno no lo hace por pose, ¿sabes? No, sé sí, de acuerdo. Sí, obvio, sí. Porque aparte estamos hablando del idioma sueco que no lo usás para escribir, pero lo usás para todo lo demás. Para todo lo demás, sí. ¿No? Incluso profesionalmente, ¿no? Es decir, mis clases que son de literatura en lengua española, hay momentos que necesariamente uno tiene que o traducir, o explicar, o contextualizar. Y perdón, ¿y tus clases en lengua española son para estudiantes suecos? Para estudiantes suecos, sí. ¿Universitarios? Exacto. Entonces como son universitarios vos podés hablar en español diciendo que, bueno, acá tienen que saber español, ¿no? Un poco así, bueno, depende del nivel, ¿no? Pero hay que estarle mirando la cara, la expresión, viendo si entienden o no, pero en general se supone que ya deberían, pero como en todo deberían, todo condicional, digo, obviamente hay palabras en sueco, o hay pequeñas aclaraciones, sí. También hice clase en el departamento de lenguas nórdicas, en el programa de traducción. Entonces me tocó ser profesor de traducción no al sueco, sino suecos que traducen al español. Entonces ahí es puro sueco que tenés que utilizar, ¿verdad? Pero sí, claro. ¿Y qué te iba a decir? Digo, tenés la docencia, que está vinculada a la literatura, tenés tu escritura, ¿y qué pasa con la traducción? Digo, obviamente también te pregunto, cuando escribís en artículos culturales, y eso sí van en sueco, en prensa cultural, digamos, ¿no? Sí. O pequeños ensayos, eso irá en sueco, porque eso es más comunicación, ¿no? Sí, o en inglés. Por ejemplo, ahora que lo mencionás, me preguntó el periódico más importante en el 2010, el periódico más importante de Uppsala, quién pensaba yo que iba entonces le preguntaron a 10 personalidades culturales, entre comillas, y yo dije, bueno, yo creo que le va a tocar a Mario Vargas Llosa. Por esto. Pues salió, ¿no? Sí. ¡Pam! ¡Qué pegada! Entonces me pidieron que hiciera un artículo sobre el discurso Nobel, ¿no? También salió en sueco. Eso es necesariamente, eso es todo en sueco. Pero, ¿y qué pasa con la traducción? ¿Traducís también o no? Vos no traducís. Bueno, he hecho traducciones, sí, al sueco. Del sueco al español, ¿no? Por ejemplo, El ascensor que bajó al infierno. ¿Cómo se llama el que hizo El enano, por ejemplo? Bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero se publicó. De un escritor sueco al español. Sí, mira, cuando profesionalmente no sé, o sea, yo podría traducir al sueco sin mayores problemas, pero un traductor debe traducir a su lengua materna, siempre.
puede conocer la otra maravillosamente, pero pone el Cortázar traducida del francés al español. Al español. Claro. Siempre, sí. Como las traducciones que hizo de Poe, ¿verdad? Se traduce a su lengua, materna. Bueno, es interesante lo que acabas de decir. Yo no había pensado, pero eso, claro, es algo que tiene es muy sensato y tiene mucho sentido común, ¿no? Uno nada en la lengua materna, o sea, hay que traer pescados del otro lado para y hacerlos que naden en el donde se mueve uno. Muy buena eso, muy buena. Leonardo, te voy a pedir que aguardes un momento, que hagamos una pausa y después vamos a seguir, amigos, conversando aquí en La Máquina de Pensar con el escritor uruguayo, vive en Suecia, pero es uruguayo, está paseando por aquí, Leonardo Rosiero. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos conversando con Leonardo Rosiero. Él es un escritor de una vasta trayectoria, vive en Suecia, está pasando acá unos días, y me trajiste un par de libros, digamos, de tu última cosecha. Por ejemplo, La Mercadera, es una novela, y aquí vamos a hablar de Aymarte. Yo quería preguntarte por Aymarte, que fue esa novela breve que ganó un premio en Colombia, ¿no? Sí. Y que fue traducida al italiano. Fue traducida al italiano. Sí, tiene 3 ediciones, asombrosamente, ¿no? Todo es asombroso con eso. Te cuento brevemente. Pero el asombroso origen. En el buen sentido, ¿no? O sea, ¿no? Sí, gratamente sorprendido, ¿no? Para mí sí. Vale. Todo comenzó cuando yo estaba haciendo la investigación para mi tesis y me encontré con una noticia de 1851 de un aeronauta, o sea, un tipo que hacía globos aerostáticos, que hizo un italiano, Giuseppe Tardini se llamaba, hizo una ascensión en globo en Kastrup, en Dinamarca, junto con una cantante que se ve que era la amante y un niño. Ajá. Y el viento los empieza a llevar y llegan arriba del mar. Entonces el tipo hace bajar el globo, donde hay unos barcos pesqueros, salva por lo tanto a la mujer y al hijo, pero no quiere perder el globo y se aferra al globo y el viento se lo lleva a la mierda, y nunca más se supo más nada de Giuseppe Tardini. Bueno, esa noticia que está, digo exactamente donde está en la novela, me emocionó y dijo, esto tiene que contarse. Entonces ahí pasaron muchos años antes de que coagulara, para usar una palabra fea, en la historia de un tipo que pone sus conocimientos de aeronáutica de la época, estamos hablando de 1800, al servicio de Garibaldi, que está en esos momentos recién nombrado jefe de la flota de la defensa. Y bueno, entonces a partir de ahí se crea toda una historia, un tipo que viaja, qué sé yo, se conecta con las logias masónicas. Ahora, eso digamos, es ficticio en el sentido que Garibaldi no hay pruebas de que se usaron globos. Bueno, que si Garibaldi concretamente los usó, no lo sé, pero Napoleón los usó en la campaña de Egipto, ¿no? Por ejemplo. Bueno, o sea, no es tan inverosímil, podría haber ocurrido. Y eso es lo importante con la literatura. Sí, claro, ¿no? de acuerdo. Bueno, y entonces es una novela con muchas voces, muy complicada, muy monstruosa, no sé cuánto, y nunca terminaba de salir. Entonces me enteré que había un concurso en Colombia. Agarré la tijera febrilmente durante 2 semanas y lo transformé en una novela, porque era un premio de novela corta. Novela corta. Y lo mandé como quien compra un billete de lotería, me olvidé y a los 5 meses o 4 meses me llamaron de Colombia para decirme que había ganado. Entonces, bueno. Y me pagaron el viaje a Colombia, estuve en la feria del libro, el alojamiento, todo, una cosa impresionante. Y una feria del libro que es muy importante. Es la tercera más importante de América Latina, ¿no? Bueno, y después ese libro vio una edición en Evo, ¿no? Edición de Banda Oriental, con prólogo de Gerardo Ciancio, y después en Italia hubo una traducción al italiano, una edición italiana. Galcerano Editores lo publicó. Mirá, increíblemente me nombraron ciudadano honorario de Montano Antiglia, solamente porque menciono y el protagonista sale de allí, de Masichelle, ¿no? No sé cuánto. Que son pueblos chicos.
Pueblos chicos de Campania, sí. ¿Y por qué los elegiste? No. Porque yo soy campano de alma. Vos sos Rocielo y viene de ahí. Sí, sí, de Salerno, de por esa parte de ahí, ¿no? Claro. Entonces, es un ubiqué a mi Es protagonista. un fenómeno raro, porque digo, por ejemplo, Miguel Mota, que también es de la Laurenzana, también ubicó a su, ¿no? Sus bisabuelos vinieron ahí y en la ficción él crea un personaje y lo hace salir de ahí, también igual que vos. Y debe haber más, debe haber otros escritores quizás. Sí, ¿no? Bueno, el Fuego de San Telmo, ¿no? Bueno, de Díaz, José Pedro Díaz, pero no sé si él tiene ascendencia claro, italiana. Sí, tenía. Así que hay una cosa muy fuerte, ¿no? Sí, hay una cuestión como de recuperar a través de la ficción o tender un cable, ¿no? La memoria, ¿no? Sí. Y todos, bueno, ¿qué uruguayo no tiene un pariente, Sí, no, claro que lo tiene, pero digamos, esa cerca. idea de investigar y de ir a conocer el lugar es muy frecuente. Hace muy poquito salió un libro de Pablo Thiago Roca de poesía que es La bicicleta etrusca y es un viaje a la Toscana, ¿no? O sea, claro. Y es porque la Toscana fue él, porque de ahí venían los Roca. Entonces, tú sabes que hay muchos colegas científicos, investigadores de la academia que estudian el contacto entre la lengua italiana y española y los contactos culturales en los cultural studies. Hay mucho. Una persona que yo quisiera mencionar en ese sentido es Rosa María Grillo, cuya madre es oriental, el padre italiano, y ella es súper italiana, pero siempre que puede viene, investiga y incluso hizo un congreso en Salerno, yo participé, sobre italianismos en la obra de Julio Ricci, por ejemplo, otro personaje. Julio Ricci, sí. Otro personaje muy querido y muy querible, con cuentos muy raro, grotesco, ¿no? Él y aparte, el grotesco. Julio Ricci, aparte como editor, también publicó la obra de L.S. Garini, que hay que agradecérsela, y de otros escritores. Y él fue el primer uruguayo en Gotemburgo, en Suecia. En el año 53 ganó una beca y estuvo... no sabía. Porque se decía de Julio Ricci que sabía muchos idiomas y que no se sabía cuántos idiomas se sabía, ¿no? Él planeaba el misterio, sobre todo en el centro de Europa, y bueno, todas historias. Personaje. Era un personaje, ¿no? Me acuerdo que fue a recibir a Belén Castro, el Grongo. Fue a recibir a Belén Castro Morales al aeropuerto, una entrañable y muy querida, que además es la mejor experta en José Enrique Rodó. Ella es de la Universidad de Las Palmas. Entonces la fue a recibir y dice, bueno, ahora te voy a hacer una gira turística por Montevideo. Estamos hablando de los años inmediatamente después de la dictadura. ¿Sabés lo que hizo? La llevó a todos los Cantegriles para que viera lo que era. Dice, bueno, después si querés andar a la Rambla y andar a ver la vidriera, pero esto es Montevideo. Y cómo ha cambiado desde entonces, ¿no? Qué duro, sí. Cómo ha cambiado. Julio Ricci es un personaje rarísimo, habría que reeditarlo también, alguien que podría... También editó a Tariq Carson en algún momento. No me digas. Sí. Y Sol de Brujas es otra novela tuya. Es mi última novela, sí. La publiqué este año. ¿Es una especie de utopía o distopía? No tanto. Es un mundo posible, ¿verdad? Es la historia de un burócrata que trabaja en un palacio de miles y miles de empleados públicos, ¿no? Y recibe una carta aparentemente de una mujer, ¿no? Y la tipa lo empieza a seducir y le empieza a poner exigencias y le empieza a contar su vida en el Congo, y entonces, bueno, cómo era la vida en el Congo, y ahí aprovecho para hablar un poquito de la higiene racial que estaba dominada. Estamos hablando de los años 50, ¿no? Poco después de la guerra. Este está ambientado en los años 50. Sí, ¿Y poco después de la qué ciudad, digamos? ¿O es ficticia también? La ciudad no se menciona. Claro, porque a mí me hizo acordar, escuchándote, a todos los nombres de José Saramago, por ejemplo, ¿no? Está en un gran registro. O aquellas historias también de palacios imperiales chinos, ¿no? Donde hay mucha gente que tiene la burocracia china, claro, que era gigantesca, ¿no? Que Borges también la utiliza, o Alejandro Dolina también, ¿no? Hacen cosas a ese extremo, ¿no? Sí. Bueno, y esta supuesta, digamos, escritora le empieza a poner exigencias. Mira, mañana tenés que venir con un clavel porque si no, no te mando más cartas.
clavel en la solapa, te tenés que peinar para atrás. Bueno, el tipo tiene una mujer, pero es medio seductor y medio Don Juan, entonces el tipo y entra en esta seducción de la escritura y quiere seguir, bueno, sin entrar a contar los detalles. O sea que ella lo ve, pero mete, él no la ve a ella. Exacto, Él solamente ve su letra, sus palabras. Claro. Y entra en una espiral infernal y termina preso, termina con el auto reventado, con las costillas rotas, con un juicio pendiente, qué sé yo, no sé cuánto, y al final te enterás quién es el autor de las cartas. El autor de las cartas es un colega. Que lo quiere, en fin. No. Me divertí bastante y hay mucho sobre Congo, ¿no? Y justamente la escribí años antes de que pues la publiqué este año, pero todo el proceso, y Gerardo Ciancio lo sabe porque le fui mandando los capítulos, ¿no? Para ver qué le parecían, y fue antes de que Mario Vargas Llosa sacara El sueño del Celta. Yo me quería morir cuando salió El sueño del Celta, todo ambientado en el Congo, pero bueno, él puede dar fe que es anterior a eso, ¿no? Y antes de que Uruguay todo estuvieran las misiones del Congo, ¿no? Sí, mucho antes. Déjame leer, en Sol de Brujas hay un epígrafe notable que pone Leonardo Rocielo como el umbral para esta novela, que dice esto: trate usted de afeitar un león y verá qué le sucede. Proverbio boliviano. Notable proverbio, ¿no? Claro. Es que uno de los personajes que le inventa la supuesta Eleonor, hay mucho el tema de los leones. Quiere fundar una orden de valientes y para eso hay que cazar un león, domarlo, hacerle abrir la boca y meter la cabeza. Te podrás imaginar cómo termina, ¿no? Decapitado. Sí. Y bueno, por eso... también, por todo lo que me contás, me hace acordar un poco también a Calvino, ¿no? Mirá vos, no me digas. Viste el tema de las ciudades, de la burocracia también de las ciudades esas imaginarias que tiene Calvino, ¿no? Sí. Lechita invisible, ¿no? Las ciudades invisibles. Qué lindo que me digas eso. Es uno de mis escritores junto con Dino Buzzati, ¿no? Dino Buzzati, claro. Yo me enloquejo con Italo Calvino, es formidable, ¿no? Gran escritor. Gran visión. Mirá vos qué bien que podés ver esos paralelos, yo no lo había pensado. No, pero viste que a veces tiene que ver, digamos, es llevar el tema de Kafka a otros lugares, digamos, ¿no? El tema de la burocracia, no por el lado de ese kafkiano tan, ¿no? Buzzati lo llevó claramente al desierto, ¿no? El desierto de los tártaros, ¿no? No en la ciudad, no en la burocracia, pero es igual, ¿no? Está hablando. Mundos, ¿no? También con un cierto hermetismo, no sé si conocí... Y un cierto humor también, ¿no? Sí, humor, muy fino, una ¿no? sorna así, ¿no? Correcto. Qué bien que lo viste eso, ¿no? Sí. Los 7 mensajeros, no sé si lo leíste, es un cuento. Sí, es un cuento muy importante. Y bueno, está considerado uno de los mejores cuentos de Buzzati, ¿no? Como muy perfecto. Y ese es un mensaje a través de una gran burocracia, van 7 mensajeros, ¿no? Claro. Es una cosa sencilla. Es medio matemático ese cuento. Sí, ¿no? Sí, también. Rápidamente calculé que había cada vez más demoran los mensajes en llegar. Claro. Bueno, Leonardo Rocielo, un gusto haber conversado con vos, la verdad que... El gusto es mío. Por lo menos haber generado este pantallazo. Una pregunta, Sol de Brujas está editado, pero no está editado acá. Digo por si los amigos que nos están oyendo. Esa es brava. Pero en alguna librería que lo haya dejado. No, se publicó y tengo muy pocos ejemplares. Se publicó en Suecia y circula. ¿Y en Australia no se había publicado? En Australia aquella, la mercadera. Está bien. Pero bueno. De pronto, si alguien tuviera la curiosidad, lo que puede hacer es escribirle al editor, ¿no? Que se llama Víctor Rojas, ¿verdad? Y tiene su sitio web en www.simoneditor.se, ¿no? Simoneditor.se. Y esta es la mercadera, lo trajiste, lo podremos ¿podemos conversar algo de la mercadera? No. ¿Cómo no? Ese es para ti y cuando tú quieras conversamos. Perfecto, por teléfono o en otro momento. Bueno, muy bien. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, Leonardo. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Bueno, amigos, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a un amigo, un hombre que supo ser columnista varias veces, no una vez, 2 veces de La Máquina de Pensar. Es el único caso. En general los columnistas están un año y después vienen otros. Me refiero nada más ni nada menos que al escritor y guionista Rodolfo Santulo. ¿Está ahí, Rodolfo Santulo? ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Rodolfo? ¿Bien? Bien, acá en el ambiente natural de la Feria Ideas Más, rodeado de libros, artesanías y un montón de gente. Hoy estaba comentando justo en una librería, pasé por afuera, de que está lleno de gente, ¿no? Es la feria del Parque Rodó, la antigua feria de Nance Bacelo, mucha gente, ¿no? Sí, además estamos en los últimos días, porque esto termina el miércoles, y hasta entonces acá son los picos de tránsito, digamos. Y decime, ¿hiciste alguna presentación? ¿Hiciste algo? No, estabas No, yo este año no he presentado nada. Justo en este momento, mientras hablamos, están mis colegas, están los muchachos de Dragon Comics presentando sus novedades en el escenario. ¿Y Belerofonte presentó algo? No, porque justamente no tuvimos, la última edición que tuvimos fue el Club de los Ilustres 2, sí, y la verdad, no pudiendo venir Guillermo desde Florida, que para el oyente que no lo sepa es el dibujante, sí, como que no se prestaba. Porque esa es de este año, podías presentarla perfectamente. Sí, pero la verdad había mucho para presentar y no tengo problema en quedarme en el banco de suplentes una vez. Muy bien, ahí habló el hombre que piensa en el equipo, pero este hombre también no solo piensa en el equipo, sino a veces hace de DT o hace de gerente deportivo. Soy como Juan Ramón Carrasco, técnico y jugador a veces. Sí, o como quería Aguirre, ¿no? Ser técnico, gerente deportivo y otras cosas más. En el caso de Rodolfo Santulo me refiero a que él propuso la idea y coordinó este libro llamado Aventurero, 11 escritores más 11 ilustradores. Esto está editado por Estuario y tiene que ver con un proyecto de Estuario que es muy especial, ¿no? Martín Fernández me decía que es como una especie de revista. Yo nunca lo veo como revista, pero bueno, son libros de cuentos temáticos. Claro, la colección se llama Cuadernos de Ficción, y la propuesta que me hizo Martín en su momento, yo le había llevado la idea, se había juntado originalmente 11 cuentos de corte sobrenatural en una antología que bautizamos Sobrenatural, que la verdad no tenía una idea de ser un proyecto que se continuara en el tiempo, pero Martín me propuso que ya que se estaba formando un grupo y que evidentemente otros escritores al ver esa antología iban a preguntar si esto no seguía, ¿por qué no armar una colección que él llamó revista, pero en realidad es como una publicación anual, cuyo formato es un libro en realidad, que va a ser, cada año se cubre un tópico distinto. Luego de Sobrenatural vino Fóbal, que su nombre lo indica, seguía el magno deporte, en la que vos mismo participaste, y ahora el último que salió, que es el tercero, que es el que corresponde a este año, se llama Aventurero, y transita por distintos cuentos de aventuras. Pregunta, en el de fútbol, vos también fuiste el coordinador también, ¿no? Sí, yo soy el coordinador en todos los casos y ocasionalmente participo. ¿Participaste en cuál? ¿En esta? En Sobrenatural y en Aventurero. Claro, en Aventurero, no participaste en la de fútbol. Y en el caso de Aventurero, el tópico para mí queda claro, pero bueno, para aquellos que quieran saber de qué va este libro de Aventurero, ¿pusiste algún límite a la palabra aventura? ¿Dijiste, tienen que ser cuentos de aventura? ¿Cómo fue la premisa? No, de hecho, parte del chiste es que yo no, digámoslo así, yo no soy un antologista, yo no descarto cuentos. El criterio mío es seleccionar 11 autores, que son autores conocidos míos, amigos, o que me gusta lo que escriben, y pedirles un cuento tirándoles el tópico y que ellos interpreten el tópico de la manera más libre posible. Eso ha dado, por ejemplo, en el caso de Fóbal, era mucho más homogénea la antología porque, más acá o más allá, la idea del Fóbal es bastante única. Claro. En cambio, en el caso de Sobrenatural o en el caso de Aventurero, el tópico fue mucho más libre a interpretación. Si te fijas, por ejemplo, en Aventurero hay varios que entendieron la aventura con una especie de barniz de ciencia ficción, otros lo llevaron para el lado del humor. Hubo 2, entre los que me incluyo, que nos fuimos por el lado de la aventura clásica emulando a Salgari o a Verne. O sea, daba para mucha interpretación. Y hubo uno de novela histórico, de cuento histórico, ¿no? Claro.
que es, mira, esa voz que estás escuchando es Martín Fernández, que se me acerca acá mismo en la feria, que me pide que dedique un Matufia, pero si me das 5 minutos termino ahí. Sí. Eso es lo que tiene también estar acá en Ideas Más. Es el problema que tiene Rodolfo Santulo, de que un hombre, aparte de ser autor, es un ídolo de las masas y obviamente... Claro, ídolo de las masas porque voy muchas panaderías. No, Santulo, veníamos bien, llevando esta entrevista bárbara, estamos bien. No puedo resistirme, porque además... ¿Cómo sería terminar el año de La Máquina de Pensar sin que yo ponga algún chiste pavo? Sí, algún chiste que me caracterizo. Bueno, aventurero, 11 escritores, 11 ilustradores, porque eso no hablamos tampoco, cada cuento está interpretado, digamos, yo no diría ilustrado, está interpretado, hay una interpretación, digamos, de cada uno de estos ilustradores, que son más o menos los que participan casi siempre, los ilustradores, ¿no? Bueno, en este momento yo creo que tenemos como un cuerpo fijo de 30 escritores y 30 ilustradores, que van rotándose entre las antologías. Obviamente no estamos cerrados a nada, la idea es que siga siendo lo más plural posible. Claro. Pero sí, ya en Aventurero, los 11 que están, no todos, creo que algunos no, pero digamos que 9 por lo menos repiten en alguna de las antologías anteriores. Claro. La idea igual es que no se repita ni autor ni ilustrador de la antología inmediatamente anterior. Correcto, o sea, correcto. Ahora en este momento estamos preparando 2, que una se va a llamar Criminal, que son 11 cuentos policiales, y otra se llama Triple X, que son 11 cuentos eróticos. Dependiendo cuál sale, para la otra no van a repetir. Claro. Perfecto. Y déjame mencionar por lo menos a los escritores, ¿no? Claro. Los autores son 11 escritores. Cuando era Forward parecía un equipo de fútbol, pero bueno, acá es una aventura y no sé. Y tocó 11. Pero siempre son 11, ¿no? Porque... Sí, siempre son 11. En Sobrenatural también eran 11. Sí, Sobrenatural originalmente iban a ser 13, por aquello del 13, pero se cayeron 2, quedó 11, y eso pautó que somos 11 para siempre. Perfecto. Entonces tenemos como escritores, autores a Max Aguirre, Martín Bentancor, Alejandro Farías, Pablo Leguízamo, Carmen Moreno no la conozco, Leonardo Oyola, Sebastián Pedroso, Mercedes Rosende, Ramiro Sanchís, Rodolfo Santulo y cierra Ana Solari. Digo para mencionar algunos de estos autores, son todos gente que tiene una trayectoria interesante, importante y sobre todo generalmente vinculado a una literatura entretenida, no sé si queda mal, no sé si queda mal decir esto, ¿no? Una literatura de género en su gran mayoría. Se da el caso además que para Aventurero ya nos pusimos bastante internacionales, porque incluye 4 argentinos y una española, o sea, la cosa empieza a volverse cada vez más internacional. Sí, aparte está Leonardo Oyola, por ejemplo, claro. Entre estos argentinos, que estamos hablando de un escritor que es uno de los más importantes actualmente en Buenos Aires, ¿no? Completamente, sí. Y brindando además tremendo cuento. Sin duda. Oyola, un hombre que se ha especializado mucho también en policiales. Cuadernos de ficción, aventurero. Antes de terminar, me quedan 4 o 5 minutos. Me gustaría, ya que estamos hablando de la aventura, que Rodolfo Santulo nos recomiende o nos comente películas, porque usted también, aparte de ser todo eso... ¿Películas de aventuras? No, película, no. Solamente el cine, el cine. Usted vio, es crítico de cine, aparte de todo lo que hace. Es que usted sabe que el pluriempleo es la única manera de conservarse en Uruguay. Yo creo que debe ser crítico de cine porque es el único momento que puede ir a dormir, ¿no? Porque es el momento que Santulo duerme, porque después siempre está en actividad haciendo cosas diferentes. Bueno, yo este año igual tengo una lista que a continuación daré, pero advierto que es una lista muy sesgada por lo que me tocó ir a ver justamente por trabajo. Hay un montón de películas que me hubieran interesado mucho ver y que por falta de tiempo no vi. O sea, es una lista que no incluye Interstellar o Boyhood, pero porque no las vi. No sé si son buenas o malas, no las pude ver a pesar de que me interesaban mucho. Ahora, para mí la película que vi de este año y que fue mi favorita es El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson. Me pareció una hermosísima película, pero extremadamente divertida, muy aventurera para seguir en tema. Después, con Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Con Ralph Fiennes y un elenco, como suelen ser las de Wes Anderson, masivo. Anda Bill Murray por ahí, anda Harvey Keitel, anda Adrien Brody, Jeff Goldblum.
Tilda Swinton, anda un montón de gente. Sí, sí, yo no la vi, pero digo, sigue la línea de las últimas películas de él, ¿no? Que son un poco... Sí, en realidad con Wes Anderson para mí es predicar para los conversos, porque o te gusta y por tanto te vas a seguirlo, o no te gusta y yo te diría que no te gastes, porque el tipo no es que cambia de estilo de una a la otra. Después me encantó, me hizo sentir de nuevo con 8 años, fue Guardianes de la Galaxia. Ah, mirá. Que fui también me tocó ir a verla por trabajo y por espacio de 2 horas me desconecté por completo y me sentí como un niño disfrutando de esa película. La verdad que me pareció pero formidable. Y después me gustaría, más que de cine, recomendar capaz que unas series de televisión, que también por trabajo tuve que ver mucho. Pero vos no recomendaste en algún momento, te pregunto, ¿no te gustó Hércules, por ejemplo? Yo la vi a Hércules. Hércules me pareció muy divertida. No sé si la pondría entre lo mejor del año, pero me pareció un entretenimiento muy sólido. Sí, a mí me gustó tan sólido como la espalda de Dwayne Johnson. De Dwayne Johnson, sí, los puños de Dwayne Johnson, más o menos, sí. Me gustó, me sorprendió la cuestión un poco trágica en algo que es de matiné, ¿no? Porque está planteado casi como una matiné. Y además a mí me pareció muy divertido que te fueran explicando las hazañas de Hércules a raíz de que el tipo en realidad lo acompañan 6-7 monos más. O sea, eso estaba muy bien. No, y que aparte de que hay una narración donde se va mitificando, entonces lo que nos están contando es la desmitificación de Hércules. En realidad no hizo esto, hizo lo otro y bueno. A mí de hecho me pareció muy efectiva, muy interesante. ¿Y la de los simios no te gustó? La de los simios no me gustó. La de la segunda. A mí me había gustado mucho la primera. La primera sí está buena. La primera me gustó, me sorprendió, porque yo la primera la vi pensando que iba a ser una porquería y me sorprendió. Sí, y cuando vi la segunda esperaba que estuviera de altura y... A ver, no cabe duda que lo que hacen con los efectos especiales... La segunda está jugada sola a la acción. ¿Cómo se llama? Pero el problema es que tiene unos baches de guión y argumento que no se lo perdono ni a los humanos ni a los monos. Bueno, a ver, y series de televisión ahí. Bueno, para mí series de televisión voy a decirte solamente 3. Yo creo que uno no puede dejar de ver True Detective, que fue la serie del año. Sí, de acuerdo, sí, la vi, sí, de acuerdo. Fue un policial solidísimo. Hay discusiones sobre si el final tenía que haber sido más amargo o no. Yo estoy conforme con el final. Excelente, un final excelente. Me gustó muchísimo también Tenick, que es una serie con Clive Owen que cuenta lo que es el día a día en un hospital de Nueva York en 1900. Bueno, vos la recomendaste, Dirige todos los episodios Steven Soderbergh. Sí, la recomendaste. Yo vi el primer capítulo, pero me impresionó bastante, la verdad. Pero está muy bien hecha, es muy sangrienta, ¿no? No es para todo el público. Es muy clínica, médica, orgánica del siglo XIX. Por último, una serie que la recomiendo mucho por gusto personal, que es Penny Dreadful, que es una serie que imagina en el pleno siglo XIX que se encuentran el doctor Frankenstein con Drácula, con el hombre lobo, pero todo contado en clave serio y trágico. ¿Mirá? También fue una sorpresa. La produce Sam Mendes, o sea, director de las últimas de Bond y de Belleza Americana y muchas más. O sea que esta, ¿cómo se llama? Penny Dreadful. Penny Dreadful, bueno, está, porque la verdad que no tenía ni idea. No, y hay otra serie que me extraña, que Fito Santulo no la recomiende, que a mí me gustó mucho y yo creo que a usted le gustó mucho, que se llama Longmire. Longmire es excelente. Longmire además va por 4 temporadas y sacando la primera, que es algo fría, de la segunda temporada en adelante es adictiva. Adictiva. Perdón, pero eso no son 3 temporadas, salió la tercera, yo vi la tercera. Estarán haciendo la cuarta, decís vos. Están haciendo sí, tenés razón, van 3. Bueno, esta es una serie cuyo gusto compartimos justamente con Leo Yola. Yola fue el que lo recomendó y sí, se lo agradezco vivamente. Es un western moderno, hecho con muchísima certeza, contundencia. Es un western actual en que se trata de un comisario, un sheriff, ahora en el 2011, que está en un pueblo de esos chiquitos y en Wyoming y se dedica a Saracota, se llama algo así, se dedica a, entre otras cosas, tiene una definición, él no usa celular, anda con su camioneta y no usa celular.
No, pero además, al margen de los distintos casos que va solucionando, para mí lo que es muy interesante es que convive con el caso principal de quién mató a su esposa. Claro, Se viene arrastrando desde la primera temporada. Y ahí los vínculos entre los indios y este Marshall, este sheriff, que está muy bueno, con el Lou Diamond Phil. Bueno, Fito Santuro, le agradezco, puede ir a firmar ahí, a distribuir besos, lo que sea acostumbrado. Dejo las felicidades del caso. Feliz Navidad, feliz año para vos, para el Flaco. Bárbaro, muchas para gracias, todo el equipo de La Máquina de Pensar. Dale, igualmente, saludos a Victoria, saludos a todo el mundo, a tu hijo, en fin. ¿Cómo no? Por un acá. lindo año 2015. Les mando un abrazo y un beso. Grande, nos vemos. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir a Alfredo Zugarat, es el investigador de la Biblioteca Nacional, para hablar de la Biblioteca China en Uruguay. Y también vamos a conversar con Cecilia Custodio sobre el libro El Método Tabaré. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien. Para saber